Así es, un saludo a tu audiencia. Gracias, igual para ti. Seguimos acá. En esta oportunidad nos acompaña Adriana Marixa Angarita. Siempre la invitamos para temas relacionados con educación, que es su especialidad, y precisamente eh, quiero comenzar con el tema Panamá. En este momento se está hablando mucho de una transformación en materia educativa, Adriana, en nuestro país, un cambio de las leyes que rigen la educación que datan de 1946. Eh, yo quisiera preguntar qué cree Adriana, dentro del conocimiento que tiene y la experiencia internacional, que debemos cambiar, hacia dónde debemos ir en materia de educación y quiénes debieran ser parte de esa mesa de transformación de la educación en Panamá. Muchísimas gracias Álvaro por el espacio. Bueno, es una pregunta compleja. Digamos que la educación tiene varios frentes, varios bloques en los que deberíamos tener algunos enfoques para poder dar respuesta a tu pregunta. En el ámbito de la educación básica, la media, tiene que haber un poco más de claridad en el tipo de perfil de estudiante que queremos que egrese en nuestros colegios. Creo que hay que hacer un análisis de los perfiles, un poco hacia dónde van las tendencias en materia de lo que tenemos que tener en cada uno de nuestros bachilleres, la pluralidad, quizás dejarla un poquito más ordenada. ¿Qué tanta variedad queremos? En un país tan pequeño, realmente tener tanta multiplicidad de bachilleres, hacia dónde quisiera ir. Creo que ahí vale la pena también de reflexionar cómo va a ser la continuidad, ¿no? Un poco entender las estadísticas que tenemos como país de qué pasa con los chicos cuando terminan el bachillerato. ¿Cuántos continúan hacia una educación terciaria, quizás vocacional, como el caso del INADE? ¿Cuántos están orientándose hacia ese esfuerzo? ¿Cuántos irían de pronto a una formación más técnica como la del ITSE? Y quizás cuáles irían a una educación universitaria. Entonces, esta revisión o este consenso tiene que ver también con con el entendimiento de lo que ha pasado hasta ahora. Creo que en esa decisión que tendríamos que tomar como país de cómo darle continuidad, creo que es un elemento muy importante. Hoy nuestra educación no está conectada. Si tú estudias un tipo de bachiller, no puedes estudiar estos tipos de carreras. Si estudias un espacio de formación técnica, no puedes continuar a la superior. Creo que son elementos que son más racionales y de tomar una decisión y un consenso país que necesariamente irnos a revisar específicamente los contenidos. También creo que es muy importante empezar a valorar elementos con respecto de la tecnología. Cómo la tecnología tiene que estar en las aulas, cómo tiene que estar inmersa. Puede que en este momento tengamos algunas limitantes, pero sin lugar a dudas tenemos que empezar a pensar cómo las vamos a resolver. O sea, realmente tenemos que ir hacia allá. No es una opción. Y también, pues creo que ya empezamos con todo el tema de la conectividad y también qué es la calidad para nosotros. Yo creo que, y siempre lo he mantenido en mis 15 años en Panamá, el tema de los datos no es negociable, Álvaro. Y yo, para mí, creo que lo más importante que debe quedar en ese espacio es la rendición de cuentas a través de datos. Cómo realmente nosotros como sociedad civil podemos saber qué está pasando con el perfil de nuestros chicos. Cómo nosotros como padres de familia sabemos qué está pasando en el sistema más allá de números o de inversiones o de peleas entre elementos relacionados a cómo se asigna ese presupuesto. Nosotros deberíamos movernos y migrarnos a un espacio de validación de aprendizaje. Realmente cómo tenemos nuestros chicos saliendo de los colegios y entonces empezar a hacer analítica de esos datos. ¿Es igual un chico que estudia en lo público que un chico que estudia en lo privado? Hoy todos tenemos percepciones seguramente de nuestra experiencia. Yo conocí a un chico que salió de TAI y me parece que, y esa es la forma argumentativa que tenemos como país. Nosotros deberíamos poder tener unos datos estandarizados, unas pruebas estatales de egreso donde nuestros chicos se miden todos igual y podemos entonces identificar cuáles son los colegios que lo están haciendo mejor. Podemos empezar a entender mucho mejor
qué tipo de administración podía empezar a cambiar desde el punto de vista de nuestras escuelas. Sin esos datos, prácticamente lo que sea que decidamos ahorita, no vamos a saber si estuvo bien, no vamos a poder saber si realmente fue efectivo. Y ahí es donde radica la importancia. Y en este momento que hablamos de inteligencia artificial, implementarla en la gestión propia de nuestra operación alivianaría muchísimo la carga logística y la carga analítica, pero la base de la inteligencia artificial son los datos. Entonces nosotros tenemos que empezar a proyectarnos como un país que hace cada vez más eficiente su educación. ¿Por qué? Porque la entiende, porque la puede leer, porque es transparente y abierta. Y cada vez irnos moviendo más hacia ese norte. Y al final, Álvaro, también creo que es muy importante para evitar, o sea, para mantenerlo muy institucional y no dependiendo de quién esté o cómo esté, que esto como naturalmente ha pasado, que podamos también entender qué significa la calidad al cierre del proceso, cuando termine la universidad. ¿Quién asegura que esto es calidad? ¿Una certificación de acreditación? ¿Hay otros valores que estamos contemplando? ¿Cómo realmente podemos decir que un estudiante realmente tiene un perfil adecuado? ¿Y cómo podemos facilitar que las personas que están a cargo de eso, en lugar de estar controladas y estar de pronto, en muchos casos, maniatadas para cumplir ese objetivo, realmente estén habilitadas para demostrar ese resultado? Para mí, y ya con esto te cierro, lo más importante es poder pasar de una ley que controla, de una ley que te dice qué hacer paso a paso y donde nos hemos acostumbrado a que no movemos un pie más allá de lo que estrictamente comanda la ley, porque si no lo hace lo público, en lo privado, el funcionario nos lo hace hacer, pasar a una ley que habilite y que nosotros nos convirtamos en unos evaluadores de resultado, validadores de resultado a partir del trabajo que se hace. Y entonces empezamos a premiar y empezamos a validar esas escuelas, esas universidades, esas personas que están haciendo un excelente trabajo. Quiero un análisis tuyo, Adriana, sobre un tema que he estado abordando con empresarios, con funcionarios de la actual administración, con economistas, con expresidentes, y es el siguiente. Por ejemplo, pongo mi experiencia personal. Hace 37 años, sin un título universitario todavía, estando yo en la Universidad de Panamá, cursando estudios de periodismo, logré conseguir un trabajo en la televisión. Estamos hablando de 1989, 1990, y me fui por ahí, terminé la universidad, más adelante tomo la decisión de hacer un posgrado y posteriormente una maestría, pero ya yo estaba trabajando, estoy hablando de la maestría para el año 2000. Entonces, hoy, el muchacho le insistimos, le hemos metido en la mente algo muy importante y es la necesidad del estudio, que el estudio es lo que te va a sacar de la pobreza y te va a permitir trazarte un camino, desarrollarte en la sociedad. Y estamos viendo cantidad de jóvenes de 25, 26, 27, 28 años con un folder lleno de certificados, de diplomas, de licenciatura, de maestría, de posgrado, 2, 3 carreras, buscando trabajo. No consiguen un trabajo en este país. ¿A qué se debe esto, Adriana? Mira, yo creo que ha sido parte de una cultura que hemos creado en nuestro país, que bien, yo siempre busco no tratar de señalar a alguien, porque creo que esto es un tema sistémico, ¿no? Y ahí donde hemos todo hecho parte por una razón u otra. Mi percepción de lo que ha venido pasando es que estamos acostumbrados a los certificados. Es un tema que todo el mundo exige, ¿no? O sea, todo el mundo quiere demostrar conocimiento a partir de un certificado. Eso no funciona.
Nunca se ha podido demostrar conocimiento por un certificado. Un certificado demuestra una asistencia o un tiempo dedicado o estar expuesto a un tipo de formación. Hasta hace un tiempo, quizás pudiese significar algo y en muchos casos dependiendo de quién lo emitía, ¿no? Que era un poco la validación que hacía el empleador, porque esta institución he tenido una experiencia en que los egresados de allí logro algo que me hace sentido para lo que yo quiero. Entonces hace valor el certificado y de ahí venían inclusive los costos de matrículas en estas instituciones. Nosotros para aspectos de nuestro país, la parte pública, siempre exigimos en nuestras leyes certificados. Siempre damos puntos por certificados. Siempre certificamos que esto sirve si está avalado por el organismo público, pero también son certificados. Entonces nos hemos vuelto todos unos buscadores de certificados, donde también el que ofrece un espacio de formación o de este tipo sabe que tiene que emitir un certificado. Entonces, fíjate que se ha vuelto una espiral donde ha habido un ciclo vicioso donde todos nos llenamos de papeles, que no significan nada, que no demuestran nada y que al final terminan sin realmente agregar ningún valor o significar algo en una maleta, como tú dices, en un folder que lleva un chico como una expectativa de que eso le va a conseguir trabajo. Y esto tenemos que empezar a cambiarlo por datos. Cuando realmente yo expongo a un estudiante a un examen, cuando yo puedo certificar algún tipo de conocimiento desde un punto técnico, porque lamentablemente cuando hacemos estas certificaciones o exámenes, tenemos que blindarlo de cualquier otro tipo de interés. Debe ser un elemento netamente técnico con una metodología muy clara para que los chicos puedan validar y tengamos todos una recepción regular o por lo menos estándar de lo que sabe este muchacho. Y también, Álvaro, hay un tema muy importante que quiero hacer referencia ahora, y es un poco la preocupación o la urgencia que nos ha movido a esta iniciativa que lleva varios años en Panamá para entender mucho mejor el resultado que tiene que haber en la educación superior en Latinoamérica. Y es que hoy por hoy, la validación de conocimiento ya se está haciendo en cualquier país. Ahora, las empresas de recursos humanos, o perdón, las oficinas de recursos humanos de las empresas están empezando a utilizar inteligencia artificial para contratar. Y la inteligencia artificial lo que hace, o estos bots que están realizados, o estos LLM que se hacen, para no confundir con terminología, pero esta construcción en inteligencia artificial que interactúa con la audiencia, se encarga de realmente entender qué es lo que esa persona sabe. Esto quiere decir, Álvaro, que vamos hacia una realidad donde los certificados no van a significar absolutamente nada, sino lo que tú entendiste, lo que tú aprendiste y lo que tú sabes. Inclusive lo que no sabes va a estar muy fácilmente definido por una inteligencia artificial. Entonces, ahí viene la gran preocupación de la educación latinoamericana, que en esencia se mueve mucho por certificados y que en nuestro país particularmente es la única forma como la hemos manejado porque no tenemos datos. Ok, todos los o la mayoría de los trabajos calificados para personas egresadas de licenciaturas, maestrías, posgrados, hay algo que te piden: experiencia. Y la pregunta de muchos de estos jóvenes es: yo acabo de salir de la universidad, ¿qué experiencia puedo tener si no se me ha brindado la oportunidad de trabajar porque me la he pasado preparándome? Y adicional, por ejemplo, aquí estoy revisando el de una gran empresa, te piden licenciatura, maestría y una serie de conocimientos. Entonces, inmediatamente ese muchacho dice: ¿qué hago? ¿Qué hacer? Es muy importante cuando acabas de salir de la universidad,
has sido expuesto a unos conocimientos, a una información. Los egresados tienen diferente grado de apropiación de esa información dependiendo qué tan, digamos, interesado estuvo durante la carrera. El aprendizaje tiene que ver con quien enseña, pero también con quien quiere aprender. Y en ese espacio de empezar a entender qué está pasando en el mundo, aunque siempre se habla de habilidades blandas, Álvaro, que siempre decimos, bueno, sí, el pensamiento crítico, o sea, siempre salen como un decálogo de cosas, pero nunca realmente nos sentamos a ver qué significa eso en mi vida, cómo lo puedo hacer. Y es un cambio profundo en lo que yo realmente quiero enseñar. Si tú te pones a pensar en las habilidades, realmente el foco cambia del qué al cómo, porque yo no genero pensamiento crítico con un contenido, yo lo genero con una actividad de aprendizaje. Yo hago que la persona de una forma diferente aborde algo y realmente se exponga a pensar diferente, a debatir, a argumentar, independientemente cuál sea el contenido. Yo creo que para un chico que hoy sale de un sistema que tradicionalmente está enfocado en contenidos, uno de los principales focos debe ser moverse a entender mucho mejor la realidad que lo acompaña. La recursividad, lo que yo no sé lo investigo. La curiosidad, ¿cómo se hará esto? Esto me llamó la atención en mi profesión. Yo quiero profundizar en cómo se hace. Salir del status quo de estudiante, porque es un status quo donde yo espero que me den las cosas y yo resuelvo cómo salgo adelante en una evaluación que me van a hacer, porque es para lo que yo existo, para una evaluación. Pasar a resolver problemas. Yo entro en un entorno y necesito entender y resolver y sumarme y poder aportar. Estas características para mí son las más importantes. ¿Cómo hoy día yo en mi empresa tengo al menos 3 practicantes precisamente porque quiero trabajar con los jóvenes estos elementos y entender cómo podemos lograr ser más efectivos en lograrlos? Y eso es un trabajo del día a día. Yo pienso que los chicos tienen que empezar a buscar temas de su profesión, a actualizarse profundamente en lo que está pasando en su profesión, a buscar medios de actualización, los hay muchos, como LinkedIn, la parte profesional, qué está pasando con las empresas más importantes de mi área, en qué temas se está trabajando, empezar a curiosear, no hay que salir directamente a un posgrado, sino a generar esas competencias de entendimiento y de aplicación, buscar grupos profesionales, los hay aquí en Panamá, para entender dónde están yendo, aprender de otros, tener mucha información. La hay en YouTube, hay podcasts muy buenos de las áreas que yo quiero aprender, de todas, psicología, de ingeniería, hay muchos podcasts que me permitirían a mí actualizarme y entender mejor algunos elementos para poder aportar en un entorno empresarial a resolver. Hay una percepción, Adriana, de que si estás sobrecalificado, simple y sencillamente no te contratan porque te tienen que pagar más. Yo creo que eso puede empezar a cambiar. Yo creo que en este momento estar sobrecalificado va a ser un poco más difícil que antes. Yo pienso que hoy en día realmente lo que vas a poder hacer es realmente de aporte en la empresa, especialmente cuando hay una herramienta como inteligencia artificial entrando al panorama, donde ya hay conocimiento a través de la inteligencia artificial, ya hay inteligencia. Ahora lo que hay que empezar es a aplicarla dentro de la experiencia, cómo la uso en lo que yo quiero lograr y no cómo dejo de pensar, porque ella me tira lo que yo le pregunto y yo supongo que eso está bien y luego lo entrego como me lo pasaron. Entonces, no es estar sobrecalificado, es demostrar competencias, las competencias que más quiere un empleador hoy, que son esas 3 que le ayuden, porque en este momento llevar adelante una empresa es de las cosas más difíciles que hay. Todo juega en contra, no sabes hacia dónde vas, está entrando un cambio radical de los modelos de negocio, inclusive de los productos, y en general todo el mundo en el fondo está aterrado de que está muy incierto el panorama y necesita ayuda para poder salir adelante. Entonces, cuando tú te sincronizas en ese foco y ayudas a que eso pase,
es lo que un empleador está buscando y necesita. Y también tenemos un problema, y eso no podemos tapar el sol con la mano. Hay pocas oportunidades de trabajo, el desempleo está por encima del 10.5% y ante un escenario como este se complica cada vez más conseguir un puesto de trabajo. Aquí me dice alguien, Álvaro, las empresas te piden de todo en cuanto a títulos y según el puesto no te pagan lo que deberían pagarte. Los rangos salariales están por debajo de lo que desarrollas en la empresa. ¿Y qué le queda a una persona? Aceptar porque o es eso o nada. Me dice de la cantidad de comentarios que hay ahorita mismo en el canal de en vivo de YouTube. Así que el tema es bien interesante y yo creo que amerita o es necesario desarrollar una serie de foros en Panamá para tocar estos asuntos y ver qué hacer con toda esa cantidad de jóvenes titulados que andan buscando un puesto de trabajo y que al final quedan haciendo otra cosa muy diferente a la que estudiaron, porque eso también está pasando. Te pregunto, el tema de la productividad, ¿depende únicamente de cuánto invertimos o de cuánta tecnología importamos? ¿O de qué depende? La productividad depende primero yo creo que hay que tener una meta clara de hacia dónde queremos ir y también cómo las personas que hacen parte de nuestro proyecto suman claramente hacia ese objetivo, un entendimiento general de lo que está pasando en la competencia y una claridad hacia dónde debo ir. Yo pienso que la productividad tiene que ver con sí, hoy día sin duda tecnología, es de estar mucho más claro las herramientas que van saliendo y cómo me aportan en mi negocio y cómo el equipo se mantiene capacitado, muy consistente y muy claro en lo que tienen que hacer, así como a la vez muy validado de lo que están haciendo para generar un resultado. A veces creo que uno de los temas que más falla es el entendimiento de hacia dónde voy. Entonces, si no tengo claro cuál es el objetivo de lo que estoy haciendo, más que llegar a una venta, realmente cómo llego a donde quiero ir, va a ser mucho más difícil que puedas, o sea, todos los caminos llevan a Roma, pero si tú no sabes para dónde vas, cualquier camino es bueno. Entonces, es muy importante entender hacia dónde quiero ir. Yo creo que el futuro, que es, yo lo quiero llamar a muy corto plazo, es demasiado cambiante. O si viste el Congreso del CES en enero, que es el mayor congreso de tecnología que hay en el mundo en Las Vegas, donde se muestran todos los prototipos de tecnología que se están trabajando. Allí mostraban cosas impresionantes. No todos necesariamente van a terminar siendo producto, pero son las ideas que están saliendo en tecnología que empiezan a ser diferentes tipos de producto. Y allí ves que va a llegar un momento en que, por ejemplo, no sé, vas a tener dispositivos que te van a poder desde leer en un espejo mientras te peinas o te maquillas cómo está tu salud interna y darte algunas recomendaciones de qué tipo de exámenes o qué tipo de acciones tuvieras que hacer. Ese tipo de productividad, porque yo estoy muy ocupada y no tengo tiempo de ir al médico, que nos pasa mucho, por ejemplo, hace que sea más eficiente. Entonces, hay un ahorro de tiempo, un ahorro de enfoque, y eso también termina siendo la productividad en el día a día de cada uno de nosotros. Eso y ese dispositivo debe cambiar la forma como se enseña medicina, no solamente en el aula y de forma pedagógica, sino qué tiene que empezar a hacer un médico que tiene ese dispositivo como una herramienta de las personas. Me debo sentar a decir que eso no sirve, que es malo, que no es lo mismo que una visita al médico, o entenderlo, potenciarlo y aprovecharlo para el objetivo final, que es la salud de la persona. Entonces, fíjate que son conceptos profundos también de cómo abordar la tecnología, que generalmente en el caso nuestro es temerle, decir, invalidarla y no curiosearla para entender realmente cuál es el aporte que hace en lo que yo hago. Al final, todo lo que va a terminar pasando no es bueno ni malo, es lo que vamos a decidir que va a ir pasando. Si tú escuchabas desde que arrancó la inteligencia artificial, todo el mundo cuestionaba que las personas utilizaran OpenAI o ChatGPT como un terapeuta. Y se hablaba de a ver, que tenía que uno ir y que eso no es lo mismo, que no es confiable. Y hay un importante punto de valor en eso. Pero lo que pasaba era que la gente lo seguía utilizando.
Entonces, hay que entender ese tema también de consumo de la tecnología, de inteligencia artificial, para definir cómo aportar para el cuidado del riesgo, pero entendiendo que la gente la está utilizando. ¿Qué es mejor, decir que no y que no y que no? O más bien a poder acompañar un proceso que la gente ya decidió que va a utilizar. Ni lo uno ni lo otro es bueno ni malo, ni estoy diciendo que sea lo correcto. Y ese es un ejemplo que lo pongo precisamente para generar este tipo de inconforme, pero sí hay que entender, hay que darse cuenta que cada vez vamos a usar más la tecnología. Entonces, cómo realmente desde la educación, desde las regulaciones de la educación y desde el aseguramiento de la calidad o las acreditaciones, que es el nombre más común de todos, cómo estamos valorando que las instituciones realmente se metan a trabajar esto, lo entiendan y tengan un resultado en las personas. Háblame de la próxima cumbre de la educación superior que se va a llevar a cabo en Panamá. Sí, mira, esta ya es la octava edición. Nosotros hemos venido estudiando el fenómeno de la educación superior a través de los años, con ejercicios con mucha accountability, donde realmente estamos entendiendo, acompañando lo que va pasando, mirando hacia dónde va la tecnología en materia de estos cambios sociales que van a producir, y también entendiendo cómo están viviendo las universidades estos cambios. Es muy difícil la posición de una universidad hoy en día. Es terrorífico cuando tú te has encargado toda tu vida de transferir o de enseñar, y hoy día ese futuro es muy diferente. ¿Cómo cambio algo que yo he hecho siempre de una forma diferente? La forma como lo entrego, el mensaje que entrego, el para qué de lo que entrego, y cómo valido que ese estudiante realmente esté listo para el futuro. Es una tarea muy difícil. En este momento, como sociedad, esperamos respuestas a algo que ni siquiera nosotros conocemos. Entonces, la tarea de las universidades es muy compleja y es necesario continuar estas reflexiones para entender hacia dónde deberíamos estar migrando. Este año, nuestro enfoque va a ser muy en lo que está pasando en toda América Latina. Tenemos la visita de 10 países de la región que tienen este espacio como un punto intermedio entre lo que pasa en desarrollo, como el evento de CAF que tuvimos en enero, contra lo que pasa en las aulas, que es como, por ejemplo, lo que pasa ya en las reuniones académicas. Y empezamos a atender cómo esto que estamos hablando en materia de tecnología, de desarrollo, hablábamos en CAF la importancia de que nos unamos como región, cómo se traduce esto realmente en una regulación que habilite, en una acreditación que lo valore, y tendremos la participación de importantes actores como el director para América Latina de Qualcomm, una de las empresas más importantes que está generando la mayor producción de resultados en tecnología, pero también vamos a tener cómo realmente esto impacta al ser humano, entendiendo con David Bullón, exministro de Innovación de Costa Rica, entendiendo cómo esto se conecta con información, con datos, que era lo que te mencionaba con nuestro querido Fernando Valenzuela, en esta conexión de todo eso con datos para generar un resultado, y además mesas de autoridades donde estaremos estudiando con viceministros de Educación y presidentes de la Comisión de Educación de diferentes parlamentos los cambios en regulación. ¿Qué significa esto realmente en educación superior? ¿Cómo debería ser un pasar de controlar a habilitar, apoyados por organismos multilaterales como el BID, CAF, CEPAL y por supuesto la Unión Europea? Estaremos viendo todo el tema de competitividad, tendremos presidentes de gremios mexicanos, por supuesto estará presente Panamá, y estaremos entendiendo mucho mejor la empleabilidad con el Burning Glass Institute de Estados Unidos, que mide quirúrgicamente en la materia de empleabilidad en Estados Unidos y ha estado monitoreando cómo está cambiando y evolucionando el tema del empleo. Para cerrar con todo el sector productivo, entendiendo cómo las matrices de acreditación deberían migrar hacia elementos más enfocados en desarrollo, que la empleabilidad se pueda unificar un poco más con los criterios académicos como son medidos las universidades. Allí tendremos los presidentes de las asociaciones más importantes de Latinoamérica: Chile, Costa Rica, El Salvador, Colombia, estarán con nosotros para, por supuesto, tener un debate latinoamericano y poder tener un poquito más de claridad en esta compleja materia. Oye, un poco de los temas. Estamos hablando de innovación, estamos hablando de tecnología, de acceso a la educación. eh, Eso por un lado. Y lo otro, Panamá como sede. ¿Por qué?
Sí, Panamá nos ha abierto las puertas a través de un evento Marca País, que nos ha permitido que instituciones como Promtur, como Senacid, como el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, nos apoyen en esta iniciativa, y por supuesto se benefician también. Nuestra intención al hacerlo en Panamá es que la visita de todas estas personas de muy alto perfil y muy alto aporte para Latinoamérica tengan actividad dentro del país con nuestras instituciones, del Estado, para generar también una inyección de información, de conocimiento en buenas prácticas para nosotros. Panamá es un punto de encuentro, lo ha sido siempre, es su ADN. Tiene la posibilidad por ser punto medio entre México y Chile, y nos da la facilidad de que vengan universidades mexicanas y universidades chilenas. Y a la vez, pues tenemos un aeroportuario espectacular, donde todas las ciudades de Latinoamérica, las principales ciudades, tienen vuelo directo, que ha facilitado que la gente finalmente se decida a venir a tener esta conversación, que ha sido interesante, Álvaro, todos estos años, porque la mayoría de rectores, cuando ves quiénes son los que exponen o quienes presentan, normalmente no conocen a nadie de los que estamos trayendo. ¿Por qué? Porque no tienen que ver con su ámbito educativo. Son personas que vienen a traer lo externo, que es la forma como creemos que se debe cerrar esa brecha entre la educación y lo que está pasando en un mundo que avanza tremendamente rápido. Entonces, Panamá, además, pues tenemos la oportunidad de impactar mucho más a nuestra educación local, logrando que sin tener que salir a viajar a un evento costoso, la mayoría de los eventos afuera tienen un costo muy alto, tengamos la posibilidad de asistir localmente en masiva a poder entender este fenómeno y que tengamos un impacto en nuestro país de forma exponencial. Fecha y dónde o cómo son las inscripciones. Mira, pueden conseguir toda la información en nuestra página web www.inkind, Inkind con doble N de innovación y con kind de kindness, que hemos perdido tanto, para sumar a este esfuerzo.com, www.inkind.com/latam. Ahí van a encontrar la agenda, los speakers, cómo inscribirse. Tenemos una jornada virtual el 19 de mayo que es gratuita. Se puede inscribir en tendencias en educación superior, y tenemos la jornada presencial que será en el RIU el 20 y el 21 de mayo, donde la entrada está allí para inclusive comprar el ticket con tarjeta de crédito, súper sencillo, y está orientado, por supuesto, a personas, tomadores de decisión en educación superior que hagan parte de instituciones educativas en toda Latinoamérica. Bueno, muchas gracias, Adriana. Interesante, como siempre, dialogar con usted. Adriana Angarita, experta en temas de educación, y siempre esta es su casa. Que pase excelente día. Álvaro. Bien, vámonos a